Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con otro nuevo proyecto para nuestro curso de programación de PLCs. Hoy vamos a simular en pantalla HMI un sistema de coordenadas, ¿vale? Un sistema de coordenadas de 3 ejes y iremos viendo cómo vamos a simularlo, ¿de acuerdo? Antes de continuar con el vídeo, sí que me gustaría hacer una puntualización, ¿vale? Para evitar luego pues comentarios que digan que bueno, pues esta no es la forma de hacerlo, o esto es una chapuza, que lo que se hace normalmente es trabajar con servomotores y un accionamiento servo y con eso hacemos el control de los ejes, o usamos algún sistema de control de movimiento. La idea de este proyecto no es realmente hacer el programa para un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? La idea del proyecto es practicar programación y practicar diseño de pantallas HMI. La idea es que vayamos cogiendo soltura en la programación. La idea es que tengamos recursos para poder solucionar problemas que nos vienen a la hora de programar. No es el caso concreto del sistema de coordenadas lo que queremos hacer, sino que lo que pretendemos es aportar más herramientas para poder luego programar. La idea es realizarlo con instrucciones, con funciones que ya hemos practicado, con funciones que estamos estudiando en nuestro curso. Por supuesto que hay que hacerlo a nivel real, lo haríamos de otras maneras, pero la idea es que esto sea simplemente una práctica para desarrollar pues herramientas nuevas, ¿de acuerdo? Pues bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver nuestra simulación de hoy, ¿de acuerdo? Venga. Pues aquí tenemos pues nuestra práctica, Vamos a verlo cómo quedaría terminada, ¿vale? Nuestro sistema de coordenadas de 3 ejes. Tenemos un primer eje que sería el eje X, un segundo eje que tendría que ser el eje Y, y todo esto lo hemos representado en dos vistas. Una vista que vemos eje X y eje Y, y otra vista en la que vamos a ver el perfil, en el que vamos a ver el eje Y y el eje Z. De tal manera que podremos observar los tres ejes en funcionamiento. El eje Z es simplemente otro carril con un sistema, pues yo que sé, que puede ser para colocar palés o bueno, muy similar al de una carretilla elevadora. Tenemos nuestros valores de consigna en el que podemos cambiar la posición real, y vamos a poner un botón para colocar a cero nuestro sistema si lo necesitamos. Lo mismo para el eje Y y lo mismo para el eje Z. Pondremos un botón de marcha de todo el sistema y un botón de paro para paralizar todo el sistema si quisiéramos, ¿de acuerdo? Si vamos al eje X y colocamos, por ejemplo, un valor en consigna de 250, comienza a moverse nuestro sistema, ¿de acuerdo? Se va a la posición que le hemos metido en consigna. Lo mismo para el eje Y, ya veis que se va moviendo el eje Y a buscar la posición de 100, y en el eje Z pues lo mismo, hemos puesto 100 y se va a ir a buscar la posición C. Por supuesto que esto es una simulación, luego tampoco pretendemos que tenga esto una realidad 100%, ¿vale? Volvemos a cambiar el eje Z, por ejemplo, lo ponemos en 400. ¿Veis cómo funciona? Son independientes cada eje porque lo hemos hecho en FBs diferentes para que tengan autonomía independiente y no se interfieran las señales entre unos y otros, ¿de acuerdo? Pues esto va a ser nuestro proyecto, es un proyecto, pues bueno, yo creo que es mágico, está muy bien para practicar. Vemos que se puede poner a cero también en el momento en que le damos a resetear. Cada eje va a su posición de origen. Ya tenemos aquí nuestro simulador. Vamos a ver cómo se realiza, ¿de acuerdo? Pero antes
vamos a hacer un repasito de todas esas instrucciones que necesitamos, pues bueno, utilizar a lo largo del proyecto. Aquí sí que os voy a hacer una puntualización. Vamos a trabajar con FBs que ya tenemos creados de otros proyectos, ¿vale? Son FBs que hemos creado en el proyecto 14.1, en el 14.2, en los proyectos anteriores, y vamos a utilizarlos para realizar este proyecto. Lo que me pasa normalmente es que si no habéis visto el vídeo anterior, pues resulta que son todo cosas que no he explicado previamente. Entonces, lo que sí que es importante que si no los habéis visto, hagáis una parada y que vayáis a ver los vídeos anteriores, y aún así, por referencia a algunos de vosotros, pues explicaremos un poquito por encima lo que hay en cada FB para que lo recordéis o para que veáis cómo lo hemos realizado, ¿vale? Al igual que en otros proyectos, vamos a trabajar con marcas de ciclo, vamos a trabajar con contactos, operaciones de suma y resta, el move, normalizaremos y escalaremos las señales, compararemos diferentes variables y haremos la configuración y animación de los movimientos, como hemos visto en la introducción del curso. Venga, un poco de humor pedagógico, os voy a explicar lo que son las leyes del mínimo esfuerzo. La primera ley del mínimo esfuerzo: no hago una cosa si no me dicen cómo hacerla. Segunda ley del mínimo esfuerzo: si me dicen cómo hacerlo, pero tengo que trabajar mucho, tampoco lo hago. Estamos acostumbrados a ver muchos tutoriales, pero luego no a intentar hacerlo por nosotros mismos. Pensamos que viendo un vídeo ya sabemos hacer algo. Hay que ponerse a hacerlo. Así que no cumplas estas leyes. Vamos a pensar y a trabajar. Vamos a comenzar nuestro proyecto recordando que tenemos en las funciones de bloque que hemos hecho en ejercicios anteriores. La función del eje X con sus parámetros de entrada, la llamada a señal de encoder, en la que recibimos la señal de avanzar y retroceder que ha salido del funcionamiento del eje, un valor de referencia del eje y una marca que hemos puesto para guardar la señal del ciclo, ¿vale? De la marca de ciclo. Estas son las dos llamadas que tenemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de cada uno de los FBs. En el FB de funcionamiento del eje hemos creado los parámetros y unas comparaciones de mayor menor para hacer el funcionamiento, ¿de acuerdo? Con un set y las señales de paro, en la que vamos comparando la posición del eje con la consigna, y cuando llega al valor real lo que hace es resetear la señal de salida. También para hacer el paro de emergencia y para hacer el paro del pulsador de paro del sistema, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos en el otro FB, en el de simulación del encoder. Los mismos parámetros de avanzar, retroceder, referenciar, valor de referencia, y el de salida de posición del eje, de tal manera que con una marca de ciclo lo que hacemos es sumar y restar el valor. Como vemos, si queremos llevarlo a 0, pues el valor de referencia lo llevamos a 0, y nuestra parte del programa del normalizado y el escalado de la señal. Esto es lo que tenemos en los dos FBs, ¿vale? Luego, esta llamada que hemos realizado para el eje X la vamos a replicar para los otros dos ejes, para el eje Y y para el eje Z. Como veis, ya lo tengo aquí. Esto serían las llamadas al eje Y, de tal manera que tenemos los mismos parámetros, pero hemos colocado diferentes variables, las variables correspondientes al eje Y.
Estas variables, acordaros que las tenemos que crear previamente a nuestra programación. Las tenemos que crear porque si no luego puede ser un problema. Esto mismo lo hemos planteado para hacerlo en el eje Z, que lo que voy a hacer va a ser hacerlo entero para que veáis un poco cómo vamos poniendo las variables en cada una de las llamadas, ¿vale? Cogemos el FB, nos abre el bloque de datos y le ponemos un nombre. En este caso vamos a poner eje Z. Vamos a aceptar. Ya tenemos nuestra llamada, sin las variables correspondientes al eje Z. Y nos ha creado nuestro DB con todos los parámetros del bloque. Vamos a poner la llamada de la señal del encoder. Cogemos el FB estándar, el que hemos creado y estamos utilizando siempre. Creamos el bloque de datos y ya tenemos nuestra llamada, ¿de acuerdo? Ya tenemos el eje Z en el funcionamiento y por otro lado la señal que nos va a dar del encoder. Nos ha creado su FB y ahora lo que tenemos que hacer es ir colocando en cada entrada y cada salida de parámetros la variable que le corresponde al eje correspondiente, en este caso el Z. Posición del eje. Pues en posición del eje vamos a nuestra tabla de variables y buscamos posición del eje Z. Vamos a poner la consigna. Así es como, una vez que hemos hecho las llamadas, debemos ir colocando las variables. Esto lo hemos hecho ya varias veces, pero bueno, lo repito para que lo vayamos viendo todos y no haya nadie que se pierda, ¿de acuerdo? El recorrido del eje vamos a poner 120, es un eje corto, y vamos a poner el valor de referencia. Vamos a ver que donde lo tengo por aquí, tengo aquí valor de referencia, ya lo tengo, valor de referencia de Z. Vamos a poner las salidas. Esto son salidas digitales, es decir, yo aquí podría conectar pues perfectamente pues los contactores que hicieran avanzar o retroceder a los motores. En la señal de encoder vamos a poner como parámetros de entrada lo que eran las variables de salida del funcionamiento del eje. Hemos elegido la Q04 para que avance el eje. Y para el retroceso hemos elegido la Q.5. Ya lo tenemos ahí. Vamos a poner una marca para referenciar el eje, para llevarlo a 0. Cuando le demos en el simulador a marca de referencia, nos llevará el sistema a 0. Valor de referencia. Aquí el valor de referencia lo tenemos a 0, pero podríamos poner otro valor. Entonces, en vez de irse a 0, podría irse al valor que le cargáramos en esta marca. La posición del eje es un parámetro de salida en este caso, y este es el que posición del eje Z, vale. Y lo hemos llevado a una marca una marca Word, la 520. Vamos a poner un recorrido del eje, en este caso repetimos los 120, y una marca que es la marca en el que se va almacenando el pulso de la marca de ciclo a medida que funciona. Esto al principio no lo hacíamos con una sola marca. Lo que hemos hecho ha sido llevarlo a un parámetro para poder poner por cada eje diferente
una marca diferente para que no se interfieran las señales del pulso en el movimiento de cada uno de los ejes por separado. La idea es que funcionen de forma autónoma cada uno de los ejes, que vaya trabajando sin que haya ninguna señal que interfiera en el movimiento de los otros. En este caso hemos puesto la 70.6, marca 70.6, es simplemente una marca de tipo bool. En un principio ya tenemos todo el programa, lo hemos hecho a toda prisa, pero bueno, vamos a cargar. Esperemos que esto, vamos a ver, hemos cargado el PLC y ahora ya nos vamos a nuestra pantalla HMI, ¿vale? Nos vamos a imagen raíz y ya pues prácticamente la parte de más entretenimiento, que es la de dibujo, os la dejo para que la trabajéis vosotros, ¿vale? Podéis ponerlo como queráis, diseñar la pantalla como queráis, cuanto más bonito mejor. Yo ya os digo siempre que yo no especifico mucho ni pierdo mucho tiempo en el dibujo, porque si no nos podríamos pegar aquí toda la vida. Simplemente os voy a dar una pista, simplemente he cogido unos objetos básicos, ¿vale? Un rectángulo, le asigno un colorcito, vamos a ponerle el mismo color que hemos hecho en el proyecto, un azulito, vamos a ver si lo encontramos por aquí, un azulito, ¿vale? Y este es. Y ahora pues ya tendríamos, digamos, lo que es la guía de cada uno de los ejes. Esto lo podéis, ya os digo que os podéis pensar lo que queráis para diseñarlo. Simplemente sí que quiero puntualizaros una cosa que es importante, es decir, al final, cuando hacemos un dibujo que está compuesto de varios elementos, sí que es importante que antes de asignarle ninguna variable de simulación, los tengáis todos agrupados, ¿de acuerdo? Es decir, ahora son dos elementos independientes, ¿vale? Por un lado está el rectángulo azul, por otro lado el blanco. Yo lo que tengo que hacer es agruparlos. Si no los agrupo, cuando haga las simulaciones no va a funcionar. En este caso la guía no se mueve, o sea en Z no se mueve, la de Easy, pero tengo que agrupar previamente, ¿de acuerdo? Si no agrupo, se van a separar los elementos en cuanto le ponga las variables de simulación de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, ¿vale? Cada carro que hemos diseñado, pues le hemos puesto, pues eso, un motorcito. En este caso, en el carro hemos puesto simplemente un rectángulo, y al rectángulo le hemos colocado un par de ruedecitas que simulan, pues bueno, los patines por los que va la guía. Todo esto, vuelvo a insistir, es importante, ¿vale? Que observéis como simplemente son objetos distintos, objetos que están por separado, y sí que es importante que los tengamos agrupados, ¿vale? Tenemos los dos ahí, asignamos los colores, ¿vale? Vuelvo a hacerlo con el carro para que veáis un poquito cómo lo he hecho, más o menos. ¿Veis? Son separados, están separados, hay que agruparlos. Si yo agrupo el elemento, lo que tengo que hacer es pulsando la tecla de mayúsculas y seleccionando los elementos que quiero agrupar. Suponeros que tengo una agrupación, ¿vale? Pero una agrupación de dos elementos, y tengo un tercero que quiero incluir en la agrupación, ¿de acuerdo? Vamos a ver que es importante que seleccionamos la agrupación que ya tenemos del rectángulo y del primer círculo. Vamos a traerlo al frente y tenemos que insertar en esa agrupación el elemento que está de momento separado. Es importante esto, ¿vale? Atentos. Ya no vamos a agrupar, sino que agregamos al grupo. Ya existe un grupo y lo que queremos es agregarlo al grupo existente. Ahora ya están todos unificados. Si simplemente agrupamos, es fácil que se quede por separado. Entonces lo que tenemos que tener cuidado en esas cositas de dibujo, sobre todo
para hacer elementos compuestos por varios objetos. Vamos a las propiedades y vamos a ver cómo animamos este carro, ¿vale? Vamos a movimientos, asignamos una animación, buscamos animación de movimiento y aquí tenemos nuestra posición real en el eje X, ¿vale? Si movemos el objeto se nos va a modificar la posición de inicio del eje X. Vamos a variables del PLC, siempre acordaros variables del PLC, no confundir porque existen variables del HMI y entonces podemos tener problemas. Hay que ir a las variables del PLC. En este caso voy a relacionarlo con el eje X, con la posición del eje X, de esta manera que ya tengo hecha nuestra animación de movimiento, ¿vale? En teoría esto ya estaría animado. Si quisiéramos que fuera en el eje Y, pues tendríamos que aplicar la variable al eje. Vamos a ver si esto lo podemos ver en simulación. Cargamos al programa y ahora vamos a intentar hacer la simulación. Para que veáis cómo hemos animado cada uno de los carros, ¿vale? Por separado hemos hecho esta operación que acabo de explicar, la hemos hecho en cada uno de los carros del sistema. Va con todo el conjunto. Eso quiere decir que, bueno, estamos animando en el eje X, pues el carro correspondiente que hemos diseñado, ¿vale? Esto lo voy a borrar, ¿vale? Es simplemente para que veáis cómo hemos unido cada componente del carro y cómo hemos hecho la animación después de hacer el diseño. Hemos hecho lo mismo en todos los ejes, Z, X y en X. Es importante esto, ¿vale? El eje Z realmente no existe en pantalla porque tenemos X y Z. Lo que hemos hecho es asignarle el movimiento que simulamos del eje Z a la posición X porque el Z se mueve en X realmente, ¿de acuerdo? Porque es una vista, hemos puesto una vista lateral, pero realmente el movimiento lo tenemos que simular respecto a la X. En un principio pues ya tenemos la animación, ¿de acuerdo? Volvemos a probar, vamos cambiando las consignas y prácticamente pues funciona todo correctamente. Valores sobre la marcha y el sistema funciona sin ningún problema. Nuevamente ponemos 400. Esto es un poco lo mismo que hemos visto en la presentación del curso, del vídeo, perdón. Esto lo hemos visto en la presentación y vamos a probar a ver si nos funciona el valor de resetear, a ver si nos lleva todo a cero, y con eso daremos por terminado nuestro proyecto. ¿Veis? En X se va a cero, si dejo de lo pongo en on, y de esta manera pues llevo a la posición inicial cada uno de los ejes. Pues básicamente es todo esto, ¿vale? No hay mucho más, simplemente
pues daros las gracias por escucharnos, y sobre todo pues eso, si te ha gustado el vídeo pues dale un like, y si no estás suscrito a nuestro canal pues suscríbete, porque podrás ver muchas cosas que vamos a ir creando en él, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y hasta otro.